Hola, buenas tardes. Bueno, qué lindo saber que se van sumando allí un montón de gente, un montón de alumnos que van a estar aquí con nosotros compartiendo este vivo tan especial que tenemos en esta tarde. Gracias a todos los que se suman. Bienvenidos, bienvenidos a todos mis alumnos del Instituto Bíblico Cita con la Vida. Qué gusto poder saludarlos. Bueno, ahí estoy viendo un montón de gente, de todas las modalidades, presencial, de distancia, a exalumnos que ya han terminado. Qué gusto saber que están allí con nosotros. Bendiciones a todos los que nos saludan. Gracias por unirse, gracias por estar en esta noche. Qué lindo es que podamos compartir hoy una tarde de enseñanzas, de aprendizaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos a un pastor que nos va a acompañar. Estamos muy contentos porque la verdad que sabe muchísimo del tema. Él va a estar con nosotros compartiéndonos hoy sobre los atributos de Dios, este tema súper interesante para todos aquellos que amamos el estudio de la palabra, que nos gusta, que nos interesa. Qué lindo que puedan unirse, sumarse, porque la verdad que es súper complementario para el estudio que estamos llevando adelante en el Instituto Bíblico. En un momentito más va a estar con nosotros el pastor Cristian Trapellas. Él es pastor en la provincia de Buenos Aires, así que va a estar con nosotros compartiéndonos con esto. No solo que es pastor, sino que ha estudiado muchísimo la palabra del Señor. Él es licenciado en teología, ya nos va a contar un poquito más sobre sus estudios. En unos minutitos más se va a estar sumando el pastor Cristian. Qué gusto, gracias a todos los que se suman, uy, ya son un montón. Gracias por estar allí. Qué lindo que por estos días, aunque sea a través de este medio, podamos estar juntos, ya que no nos podemos juntar físicamente por ahora, porque creemos que dentro de poco ya van a habilitarnos para que podamos estar todos juntos allí compartiendo. Gracias a todos. Bueno, a ver, acá estamos con el pastor Cristian. Allí en un momentito más va a estar junto a nosotros. A ver, pastor Cristian, si estás allí, un segundito más. Seguramente que se suma. Gracias a todos los que se suman. Pastor Cristian, buenas noches. La Evelyn, ¿Cómo estás? Dios te bendiga. bendiciones, qué bueno es poder estar aquí en esta oportunidad tan honorosa. Bueno, gracias a vos por acompañarnos. Es un gusto poder saludarte, un gusto tenerte con nosotros. La verdad que les cuento a todos los que están allí conectados, el pastor Cristian me envió ayer sus datos y me sorprendí un montón porque tenés un montón de estudios en teología, no solo que llevas la labor pastoral, sino que te has capacitado muchísimo en la palabra del Señor. Así que para nosotros, que somos parte del Instituto Bíblico, es un gusto que puedas estar, acompañarnos y compartirnos algo de lo que tanto sabes. Bueno, gracias, pastora. Primeramente agradecer por la invitación, Evelyn, por esta oportunidad, a toda la familia de Cita con la Vida, a los alumnos que, como te escuchaba al comienzo, están ahí, tanto los alumnos presenciales como aquellos que se han sumado a la nueva modalidad, que es esta modalidad de la virtualidad, ¿no? Así que sí, y no dejé nunca de estudiar. Nunca se termina de estudiar. Aquellos que aman conocer acerca de Dios, hay muchas maneras en las cuales Dios nos permite, ¿no? Así que sí, Dios me dio la oportunidad y la verdad es que estoy muy agradecido porque sé que uno comienza con la curiosidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, a los 17 años
así ratito, un poquito te cuento, a los 17 años mi pastor tuvo que hacer una carta especial para que yo entre en el seminario, el cual terminé cuando justamente nos casamos con Valeria, mi esposa, el año 91. Fue ahí donde terminé el primer ciclo del bachillerato en teología. Luego concluí con, como decías al comienzo, con la licenciatura en teología en otro instituto. Y después, bueno, otras capacitaciones especiales, ¿no? Paralelamente soy ingeniero, Sí. y eso también he trabajado por 28 años en Volkswagen. Ahí también en Alemania pude hacer un perfeccionamiento con esto de lo que es la teología de la posmodernidad y sobre todo con el pensamiento luterano, ¿no? Y esto fue, la verdad, otra oportunidad de parte de Dios, porque a través del trabajo pudimos vivir allá en Alemania. Fue una linda oportunidad. Dios siempre pone y abre puertas para que uno gaste menos. Sí, sí, es verdad. Y también, Pastor Cristian, hiciste una especialización, puede ser allí, estoy leyendo, en la Universidad de Harvard. Sí, esa especialización es exactamente gracias a este tiempo de cuarentena. Sí, Bueno, cuarentena extendida. sí. Sí, es una especialización de cristianismo a través de las escrituras. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad Qué que sí. lindo. Y también me habías contado esto cuando tuviste la oportunidad de visitar nuestra iglesia junto a tu esposa, que Sí. también habías estudiado griego. Bueno, sí, aún, bueno, estudié griego en el instituto, en el seminario, y me falta muy poco para el profesorado de griego. El griego koiné, ¿no? El griego no, hay dos griegos, está el reucliniano y el erasmiano. Es el griego que se estudia para la Biblia, no el griego de ahora. Sí, 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 sí. Sí, bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, es un honor tenerte con nosotros, la verdad. Honor es mío. Muchas gracias por compartirnos. También contarle a la gente que sos pastor allí en la provincia de Buenos Aires junto a tu esposa, Valeria. Allí llevan adelante el ministerio, tus 3 hijos. Contanos un poquito de esto. Bueno, sí, la obra se encuentra en la ciudad de Don Torcuato. Es una obra nueva. Cumplimos virtualmente 2 años en marzo. Y bueno, realmente Dios nos ha bendecido de una forma muy especial, porque al comienzo éramos 22, 23 hermanos, y con menos de 2 años ya atravesábamos los 140 hermanos en la iglesia, donde, bueno, hemos sido detenidos todos por este propósito de Dios en esta etapa de este aislamiento, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, con mi esposa, mis 2 hijos, y ya son grandes. Agustina tiene 25 años y Santiago tiene 23, y Simón, que tiene 10. Ay, Así que todos hacen todos algo. sirviendo. Sí. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Y Pastor Cristian, ¿te parece que vamos a nuestro tema de esta noche? ¿Cómo no? A ver, el Pastor Cristian nos va a compartir sobre los atributos de Dios. Sí. Y a ver, ¿cómo podemos comenzar? ¿Por qué le llamamos atributos? Bueno, es importante. Bueno, cuando recibí la invitación, yo dije, bueno, me viene un tema a la cabeza, sí, muchos temas vienen a la cabeza, pero qué mejor es que de hablar de las cosas de aquí arriba, hablemos de las cosas de aquí abajo, hablemos de las cosas de arriba, y sobre todo de un tema que es tan amplio como los atributos. Atributos de Dios es un tema que seguramente vos, Evelyn, lo conocés bien, y los alumnos que están en línea también. Es muy conocido dentro de la teología cuando uno comienza los estudios, ¿no? Quizás es muy familiar ese nombre, los atributos de Dios. Sin embargo, a mí me gusta, me sienta más cómodo el uso que le da el teólogo Luis Berkhof.
El teólogo Luis Berkhoff usa, en vez de atributos, una cuestión semántica, él usa propiedades de Dios, ¿no? Me gustó este punto, sin dejar de llamarlos atributos, pero las propiedades que son propias, porque el atributo es como que alguien da la idea que le atribuye algo a Dios, y a Dios, evidentemente, nadie le puede atribuir nada. Así que el tema de por qué atributos de Dios se basa en un texto, Evelyn, Sí. que fue en este tiempo también algo que estuvimos pensando mucho junto a mi esposa, ¿no? Todo tiene un comienzo y va a tener un fin eterno. Y ese fin eterno, cuando hablamos, ¿no? Hablamos mucho sobre las cosas que pasan aquí en la tierra, pero tenemos una vida eterna. Y esa vida eterna, Dios nos dice en su palabra que será para conocerlo a Él en el cielo. Terminar de conocerlo no vamos a poder. Por eso empezamos acá a estudiar un poco y conocerlo un poquito apenas, ¿no? Y bueno, el texto ese que yo creo que quería compartir, no sé si lo comparto así directamente, que se encuentra en Juan 17:3, este texto. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, claro. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, acá se encuentra el meollo de por qué es importante conocerlo a Dios. Y el conocerlo a Dios se han tomado el trabajo de años, muchos hombres de Dios, y lo han plasmado en muchos libros, y gracias a Dios lo han ordenado de una forma que podemos verlo en la palabra. Por eso los atributos o las propiedades de Dios, creo que es un tema que lo empezamos a tener aquí durante nuestra vida como hijos, cristianos, hijas de Dios, siervos, y no terminaremos de estudiar por el resto de la eternidad, como dice 17:3 de Juan, como acabo de leer. Claro que sí. Qué lindo. Y Pastor Cristian, conocerlos nos lleva a una mayor intimidad con el Señor, a poder comprender también su mover, cómo Él se manifiesta. Sí. Y hay una diferenciación o una clasificación, podremos decir, que la mayoría de los teólogos hacen en cuanto a los atributos de Dios, ¿sí? ¿Nos podés contar un poquito de esto? A ver qué sabés, pero también qué es lo que vos pensás y qué es lo que vos interpretás de esto. Bueno, con respecto a esto, bueno, hay dos posiciones de cuanto a la clasificación de los atributos. Sí. Una es del modo ontológico, ¿no? Del conocimiento del ser. Y esos son aquellos que son los atributos en los cuales Dios posee en su esencia, pero son transferibles hacia sus hijos. Y el otro segmento son aquellos que son intransferibles, aquellos que Dios forman su carácter y forman su esencia propia, ¿no? Entonces, entre estos atributos tenemos varios, ¿no? Y quizás no acabaríamos en esta noche para nombrarlos a todos, pero hay muchos de ellos que quizás sea oportuno, 2 o 3 de ellos quizás podemos ver. Así que estos dos segmentos son importantes. Y claro que como tu pregunta, ¿no? Nos acerca más a la intimidad con Dios porque Él nos hace esto que decíamos, nos transfiere esta esencia de su carácter en nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, con el tiempo, quizá nadie nos explicó que al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos incorporaba parte de su carácter. Y vamos descubriendo esa parte del carácter en el tiempo
en el tiempo, con las enseñanzas, con las prédicas, y vamos entendiendo, oh, entonces yo tengo que ser santo, o yo tengo que ser justo, o soy justo. Y entonces ahí entendemos que esa parte de el carácter de Dios que son transferibles, la moral de Dios, está en nosotros. Claro que sí. También el hecho de pensar que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios, es posible entender que estos atributos que son inherentes a Él también nos pueden ser transferidos a nosotros, ¿verdad? Bueno, ahí tocaste un buen punto, como buena directora ahí. Sobre todo en esta cualidad de irnos a Génesis y hablar de este pasaje tan conocido, ¿no? Y Sí. hemos sido creados a su imagen, ¿no? Y déjame tomarme este atrevimiento de decir de que cuando fuimos creados en ese momento, tengo la certeza bíblica que Dios al crearnos, nos creó mirando al modelo, y el modelo era Cristo preencarnado. Esa imagen en la cual Dios se basó, no la compartió con seres creados como los ángeles, sino que se basó en aquel modelo que iba a venir a morir, en el plan de salvación establecido por Dios, iba a venir a morir por nosotros, y era Jesús. Porque Jesús estaba allí compartiendo con el Padre y el Espíritu Santo la creación. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, si entendemos que la Trinidad estaba presente allí en el momento de la creación, claro que sí, que podemos entender, comparto contigo absolutamente. Exactamente, así es. Y bueno, a ver, ¿qué te parece si hablamos de los atributos que no son transferibles, que son exclusivos de Dios? Bueno, sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos del atributo de la autoexistencia de Dios? Bárbaro. Uno de ellos podríamos decir que es la autoexistencia. Autoexistencia de Dios, ¿no? Para comenzar a hablar de este atributo de Dios, de la autoexistencia de Él, tenemos que primero pararnos en hoy, 23 de julio del 2020, y ver a nuestro alrededor, nuestra sociedad, nuestros hermanos, nuestros alumnos, y la influencia que tienen con respecto a este punto. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se llamó René Descartes, que él planteó esto de pienso, luego existo, ¿no? Aquel que era coito ergo sum. Y esto, aunque quizá en alguna universidad, en algún instituto, no se mencione mucho, está muy entrelazado con las enseñanzas dentro de las universidades humanísticas, y hace una influencia en el pensamiento de la existencia. ¿Por qué? Porque Descartes decía que primero dudo, ante todo dudo, y ante la duda, yo voy a tener que empíricamente, es decir, táctil o tangencialmente, tengo que basarme en cosas que son evidenciables, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, va en contra del pensamiento cartesiano que se lo conoce, ¿no? Claro. Va en contra del pensamiento cartesiano. Ese pensamiento ha sido de mucha influencia dentro de nuestra sociedad. Sí, dentro de las ciencias sociales en general. Exactamente. ¿Por qué, Evelyn? ¿Por qué? Porque empezamos a querer razonar a Dios, ¿no? ¿Y cómo puede ser que Dios tenga existencia por sí mismo, ¿no? Y esta existencia por sí mismo hace que empezamos a querer razonar. No, esto no puede ser. No puede ser que Dios tenga esa cualidad y empezamos a quererlo entender de esa forma. Sin embargo, esta cualidad de Dios, de la autoexistencia, no depende de nadie. Entonces ahí es donde entendemos de que no hay nadie sobre esta tierra, ni que estudie lo que estudie, que pueda entender que Dios es autoexistente,
que no fue el conocido o la teoría del Big Bang, no fue ni alguien que lo quiso describir como el comienzo de algo, así como también lo tenemos a este pensamiento del tiempo, ¿no? En el conocimiento de que si Él es preexistente, que Él tiene esta autoexistencia, Dios no tuvo nadie que lo creó. Al no tener nadie que lo creó, no tiene, y quizás nos da pie para otro de sus atributos, ¿no? No tiene tiempo. Es decir, que no tiene un comienzo. Al no tener un comienzo, Dios ya se va de nuestra limitación finita. Entonces no puedo tener un conocimiento absoluto de esto. Por eso, gracias a Dios, cuando estemos en su presencia, todas estas cosas serán reveladas. Este pensamiento de la preexistencia de Dios, lo que tiene que tirar abajo, esta expresión, ¿no? De derribar el pensamiento, este pensamiento de la duda. ¿Por qué, Evelyn? Porque un cristiano que tiene una sumatoria de dudas, empieza a dudar de los milagros, empieza a dudar de si Dios, por qué Dios permite que ocurran tantas maldades o tantas cosas, por ejemplo, esto del COVID-19, porque entonces todas estas cosas van alejando no solamente a las personas que no conocen a Cristo, pero también a los cristianos que le dan lugar a este pensamiento sin querer, que es un poco la influencia de Descartes, ¿no? De la duda. Y esto habla de que nosotros tenemos que afianzar un poco más la fe en esto que es la duda. A la sumatoria de las dudas nos sentamos en la antesala de un incrédulo, lo cual hace que muchos cristianos hayan sido profesos, y aunque todo el conocimiento del mundo tengan en lo que es en la palabra, si no tienen fe en ciertos puntos y quieren quizá tener la razón o buscar la razón en muchos puntos que son insondables, caerán en estos pensadores que lamentablemente nos alejan de Dios. Por eso estos atributos, propiedades, sobre todo, que Dios es preexistente, que Él no tuvo un comienzo y no necesitó la ayuda de nadie, lo tenemos que asumir por fe. Lo tenemos que asumir por fe. Escapa a toda nuestra razón y a todo razonamiento lógico que podamos tener, o toda explicación lógica que podamos dar de Dios, es imposible e inalcanzable en nuestra finitud, ¿verdad? Correcto, Evelyn, correctísimo. Creo que también este está muy vinculado con su característica de eterno, ¿entendés? Claro, Entender a Dios como un ser eterno, y totalmente opuesto en eso a nosotros, digamos. Sí, bueno, correctísimo, Evelyn, sí. Cuando hablamos de la eternidad, bueno, ahí tenemos que pensar, ahí sí, en tiempo, ¿no? Nosotros tenemos acá unos 40 minutos, tiempo, todo es tiempo. Ahora, Dios no tiene tiempo. Cuando hablamos de eternidad, ahora voy de nuevo a Luis Berkhoff y también a Perman, ¿no? Que seguramente es tan conocido entre los estudiantes. La eternidad habita dentro de Dios. No es que Dios posee eternidad. No, todo habita dentro de Dios. El tiempo habita dentro de Dios. Una vez al conocido físico Albert Einstein le preguntaron en una clase ¿qué es tiempo? Y él respondió muy sencillo, era para su respuesta en algunas cosas. Y dijo, es movimiento. Y el tiempo sí que es movimiento, entonces él lo describió con un reloj ya. Y por eso la Tierra se mueve y todo forma parte del tiempo gracias al movimiento. Sin embargo, Dios, en
en estos esquemas de tiempo que nos dio a nosotros desde el comienzo del Génesis, cuando Él enumeró los días, ¿no? O numeró los días, a pesar que al cuarto día recién aparece el sol. Sí. Ahí tenemos una maravillosa imagen de su eternidad, de su poder, de su soberanía. Y entonces, el decir que Dios es eterno, hablamos de tiempo. Espacio y tiempo son dos magnitudes diferentes, ¿no? En el tiempo, Él no tiene un principio, Él no tiene un fin. Pero lo interesante, Evelyn, en esto, es que Jesús vino para hacer algo en nosotros que no tenemos. Cuando sabemos la historia de la caída del pecado y todo eso, cómo nos alejó de la oportunidad de la inmortalidad. Puedan seguir conectando. Un segundito. A ver. Vamos a ver. Ahora estamos. Ahora podemos continuar. Sí, no sé podemos continuar. No sé qué había dónde pasado. Algo técnico. Perdón a todos, pero nos decía que se ha pausado, pero ya estamos de vuelta. Ah, bueno. Y no sé hasta dónde se escuchó. Veníamos hablando de estos atributos. Creo que si podés retomar de cuando hablabas de cuando Jesús ingresa y nos trae este plan de salvación. Sí, bueno, ahí, entonces. Ahí está. Retomo. Ahí, cuando uno acepta a Jesús en su corazón, lo que ocurre es que, un ejemplo, ¿no? Un tren que va en una dirección que se llama eternidad. Nosotros, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, hacemos ese paso y nos metemos dentro de la eternidad, y ahora sí no necesitamos esperar a morir para disfrutar de las bendiciones y promesas de la eternidad, sino que ya estamos dentro de la eternidad. Es algo que adquirimos gracias a esa bendita cruz. Claro que sí, claro que sí. Qué lindo y qué interesante. Veo que muchos están allí conectados y súper atentos a todo lo que estás diciendo, Pastor Cristian. Y también, ¿qué te parece si hablamos ya que estamos hablando de la cruz, de esta hermosa manifestación que Dios nos hace, de su amor a través de su Hijo? ¿Qué te parece si hablamos de el amor, ese atributo tan importante y que entraría dentro de las características o atributos transferibles, ¿verdad? Que lo tiene Dios, Correcto, nosotros también podemos adquirirlo. Sí, Evelyn, eso es un atributo, como bien decís, transferible. Y la verdad es que su esencia, ¿no? La esencia de Dios es ser amor. Él es un ser de amor. Cuando por ahí la mayoría que nos cruzamos con alguien que es agnóstico, una persona que no tiene un Dios o que no cree en Dios, o tiene pensamientos, nos vienen con la pregunta esta de que, bueno, ¿acaso si existe Dios, por qué ocurren las cosas que ocurren? Y la maldad, ¿acaso Dios no puede ser amor si es así de malo? O todo lo que ocurre. Bueno, esto nos hace pensar de que, bueno, quizá ese punto de vista tiene razón, pero no es así. No es así. Dios no tiene la culpa de que el ser humano reaccione en oposición al amor. Dios no es responsable por la caída del hombre en el Edén. Dios ejerció sobre el ser humano el libre albedrío para que en ese momento, así como en el Edén hoy, el hombre tenga la oportunidad de elegir. Entonces, ahí es donde ese amor que Dios no es que tuvo en la cruz, sino que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Él tuvo ese amor en el cual estas preguntas o estas capciosas preguntas, ¿no? De que ¿acaso Dios sí sabía que el hombre iba a fallar? ¿Por qué lo creó? ¿O por qué sí sabía?
que iba a pecar, ¿por qué no lo ejecutó? Bueno, el plan de Dios, y podemos hacer quizá un ejemplo con un matrimonio que va a tener un hijo y que sabe que quizá ese hijo eventualmente puede tener algún problema en su vida, sea un problema cuando va creciendo, una enfermedad, quizá probablemente también llega a encontrar con la muerte. Y que premeditadamente esos padres decidan que esa vida no prospere, sino que aborten. Eso, si no lo hacemos los seres humanos, menos lo iba a hacer Dios en cuanto a la creación, a sabiendas de que el hombre, a pesar de que iba a caer en pecado, en su presciencia, él conocía que el hombre iba a caer en pecado, pero en su presciencia existía el amor. El amor como padre, el amor sabiendo que un día iba a vindicarlo, iba a traerlo de nuevo a sus brazos, sabiendo que a pesar que iba a tropezar, iba a caer, él iba a implementar un plan de salvación, el cual, mira esto, qué lindo, Evelyn, el cual no lo hizo con los ángeles caídos. No. Dios no estableció un plan de salvación para salvar a los ángeles caídos de la mano de Lucifer, pero sí lo hizo con una creación como nosotros. Y eso nos pone a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos pone a nosotros así gozosos? Porque es amor, Dios es amor. Dios es espíritu, como bien lo dice en Juan capítulo 4, verso 24. Él es espíritu. Él es un Dios de luz, como lo dice en 1 Juan 1.5, y Él es Dios de amor, como también lo dice en 1 Juan 4.5. Ahora, cuando Él dice que es un Dios de amor, ese amor es amor. Él no contiene amor. Él no es amoroso. Él no es mimoso. Él es amor. Es la esencia pura y absoluta de amor. Por eso, cuando decimos que es transferible, esto a mí me lleva a un pasaje muy conocido de Evelyn, que es Juan capítulo 15, cuando habla que Él es la vid verdadera. Y todos recordamos, y hasta hemos quizá marcado en nuestras Biblias, cuántas veces repite la palabra permanecer en mí, el permanecer. Y si seguimos la lectura, allí en el versículo 12, si me permitís la lectura, Evelyn, sí, claro. Dice, este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, en futuro no, en pasado. Os he amado. El versículo 13 dice, nadie tiene amor, o mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos. Ahí es donde hace un giro de un paradigma con los discípulos. Los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Viene hablando acerca de la vida verdadera, vosotros los pámpanos y los frutos, y hace una pausa para explicarles acerca de este nuevo mandamiento, el mandamiento acerca del amor. ¿Dónde está la base de Dios para con sus hijos? Y termina diciendo, el versículo 15, ya no os llamaré siervos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque termina diciendo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En esa época, el llamar a una persona siervo, es una persona que solamente atendía a las direcciones que le daba aquel amo. Era muy común. Jesús, como buen rabino, él tenía esta característica, que aparte que tenía un propósito para con sus discípulos, él lo que trataba de hacer es decirle todas las cosas que el Padre me ha revelado, y se lo dice, porque todas las cosas que mi Padre me ha revelado, yo las he dado a conocer. Y ahí es donde los discípulos entienden que trascendió de ser siervos, aquel dulos, aquel siervo por amor, ¿no? A ser un amigo, un amigo.
evidentemente es el único lugar que lo llama así, pero ahí lo sella a todos los, no solamente a los apóstoles, discípulos, sino a todos los cristianos que somos amigos en amor, porque el versículo 12 habla del mandamiento nuevo, que os améis. La base de todo esto es el amor, que os améis, y ese amor, Evelyn, déjame decir que ese amor está inherente dentro de Dios. Dios ve a cada uno de sus hijos, ve a la humanidad, ve a la tierra con amor. No ve al pecado, no puede ver al pecado con amor, pero sí ve a la tierra con amor. Y no pagó poca cosa por amor. No pagó poca cosa. No ve el pecado, no ve al pecado con amor, pero sí al pecador, ¿verdad? Exactamente, correcta esa posición. No ve el pecado, él no acepta el pecado, pero ama a que un pecador se arrepienta. Él ama que un pecador. Por eso este amor tiene que haber en nosotros, el amor. No solamente el amor hacia Dios, sino que el amor, como dice acá el texto, el amor hacia los demás, hacia otras personas. Amar. Y la palabra esa que usa es la palabra fileo, que es ese amor diferente a los otros que son usados en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el amor familiar, no es, sino que es el amor ese incondicional, ese amor dedicado, ese amor que entendió lo que ocurrió en esa cruz y aún más en la tumba vacía. Claro que sí, claro que sí. Qué hermoso. Pastor Cristian, seguimos con otros de los... ¿Cuál te parece? A ver, ¿te parece que sigamos con que Dios es un Dios justo? Dios justo, sí. En su justicia, bueno, este es uno de los transferibles. ¿No? Para seguir con esta idea, es uno de los atributos transferibles. Por eso, cuando él habla acerca de la justicia, bueno, él no es injusto. Como nosotros pensamos, ¿no? Con la justicia, pensamos en nuestra justicia, y no es la justicia que nosotros tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, cuando él habla en un texto que está en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, muy conocido pasaje. Él habla de la diferencia. Escúchame, aclaro esto. No soy como usted, yo soy justo. Yo soy un Dios justo. También él lo dice en el Salmo 11:7, también muy conocido, porque Jehová es justo y ama la justicia. Claro. Él ama la justicia. Y si él ama la justicia, es importante saber que desde el Antiguo Testamento él es, otros atributos que quedará para otro momento, inmutable. Él no cambia. No cambia. Quizá cambiemos nosotros por la tecnología, por muchas cosas, por la vida, pero Dios no cambia. Pero es importante entender este punto del atributo transferible. Gracias a Dios, Él puso en Cristo la justificación. Es decir, dentro de nuestra adquisición como hijos, nosotros hemos recibido la justificación. Aquel pasaje tan conocido que Martín Lutero lo llamó como en toda la Biblia es difícil encontrar un capítulo el cual pueda igualarse a lo llamó de esta manera, que es el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio, y si dejamos ahí el texto que habíamos incompleto, porque dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿sí? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este texto no sé, a mí me apasiona Romanos, donde él habla acerca de que somos justos. Nada nos puede hacer justos, y más la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Sin embargo, gracias a la salvación, Él nos ha transferido dentro de esta salvación que hemos declarado como único y verdadero Salvador a Jesús, ser justos. Romanos 5, 1 y 2, justificados por medio de la fe.
Y la palabra que usa ahí, entrada, tenemos entrada, es la misma palabra que se usa para cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Lugar en el cual solamente en el Antiguo Testamento, para los que recuerdan, solo podía hacerlo una vez al año el sumo sacerdote. Es decir, podemos estar en su presencia, podemos estar, vivir, habitar, el verbo de tabernáculo es esto, habitar en su presencia gracias a que somos justificados por la fe. Por eso, gracias a la fe. Es por eso que la fe es muy importante, lo que hablábamos al comienzo. Muchas cosas tenemos que asumirlas con fe. Y fe es seguridad. Es una de las declinaciones de esta palabra, es que tenemos seguridad. Estoy seguro que Dios no me mintió en lo que dice la Biblia. Dios no voy a poner en tela de juicio nunca, por más que haya muchos que me empujen a querer pensar otra cosa. Son pensamientos que algunos son buenos, hay que saber discernir, ¿no? Entre, como dice la Biblia, entre la derecha y la izquierda, hay que saber discernir y que el Espíritu Santo también nos dé la capacidad para poder entender de que Él en su palabra no nos deja afuera, sino que nos justificó. Claro que sí, qué hermoso esto que nos estás diciendo. Y la verdad que mira, se ha pasado muchísimo el tiempo, pero todavía tenemos unos minutos y quisiera avanzar un poquito en este atributo que tiene que ver con ser santo, ¿no? Con la santidad de Dios, que por ahí, que también está dentro de las categorías de los transferibles, pero claro, ¿cómo nos cuesta a nosotros, no? Sobre todo en este tiempo que vivimos, ¿no? O sea, entendemos muchas veces la santidad de Dios, pero qué difícil es cuando tenemos que ver esto en nuestra vida, ¿no? Cómo por ahí nos cuesta un poco. Sí, sí. Bueno, yo siempre que tenés razón, Evelyn, y es algo que cuesta en el sentido de los parámetros, la parametrización que tengamos en nuestra mente de lo que es ser santo. En esta actitud de santo, yo siempre uso esta expresión. Debemos abrazar la santidad con felicidad. ¿Por qué? Porque no solamente porque sin santidad nadie verá al Señor, que es uno de los textos muy conocidos, sino que también porque el hecho de que el carácter de Dios está ligado absolutamente, y como bien seguro conocés, que la única expresión que usa en Isaías capítulo 6, versículo 1, en adelante, en la visión que tiene Isaías cuando muere el rey Usías y dice, y vi yo al Señor sentado, bueno, y ahí tiene una oída del cielo con los ángeles que cantaban, santo, santo, santo. 3 veces santo. La Biblia no dice que es misericordia, 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 ni que tampoco es amor, 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 sino que sí dice que es santo, 3 veces santo. Y esto sí está ligado, como decía, directamente a su carácter. Y el carácter de Dios es estar conocido, ¿no? Esto que es apartado. El apartado, ¿no? El principal significado de esta palabra es estar apartado de ¿qué cosa? En algún tiempo se entendió que estaba estar apartado para hacer monasterismo y muchos se iban a vivir en las riberas o en montañas y se apartaban de la gente, no era el problema hermenéutico que se quiere también. Pero acá está hablando el Señor de que dentro de la salvación también incluyó la santidad, porque el proceso de santificación, porque no es que Dios nos saque una foto de hoy. Si Dios me saca una foto de hoy, quizás yo no sea tan santo como ayer o como mañana, ¿no? Entonces, en ese proceso de la santificación, Él nos ve que estamos día a día ocupados en que nuestra vida cada vez sea más retraída de aquellas cosas que tenemos que acostumbrarnos a quitar de nuestra vida. Quizás son hábitos en nuestra vida, no son hábitos que glorifiquen a Dios, no son hábitos que muchos de nosotros no hemos cancelado en nuestra vida, ¿no?
Entonces, es un proceso que está dentro de cada uno que aceptó al Señor. Por eso está todo empapado con el amor de Dios, ¿sí? Está todo empapado con el amor de Dios, y Él nos ve santos bajo el manto de la sangre de Jesús. Somos santificados, dice su palabra. Por eso no podemos levantarnos hoy y decir, uy, me medí a la mañana como te pesás en una balanza, y me medí y soy tan santo como ayer. No podemos hacer eso. Pero sí podemos descansar en que somos o debemos ser cristianos que caminemos en un proceso de santidad. Podríamos Y decir que es un proceso continuo, ¿verdad? Que debemos es ir un proceso. alimentando día a día para tratar de alcanzar, como dice su palabra, esa estatura, ¿verdad? Del varón perfecto algún Así día. es. Podríamos decir eso. A mí me encanta, yo siempre les enseño a los alumnos, o es al menos la idea del Instituto Bíblico, no solo una formación teológica y algo que quede como un mero acumulación de conocimiento, sino Correcto. también que sea práctico, que puedan aplicar lo que aprenden Correcto. en su vida como cristianos, que puedan llevarlo al día a día, porque de esto se trata el Evangelio, ¿verdad? Si no seríamos como Totalmente. un poco esos super seres que estamos allí aislados, aprendiendo e Exacto. incorporando conocimiento, pero que lo tenemos simplemente allí guardado. Lo importante como cristianos es que todo esto lo podamos aplicar a nuestra vida, llevarlo a la práctica. Y Así es. me gustaría, nos quedan unos minutitos, pero cerrar con esta característica de omnipotente de Dios. Esta característica que pertenece al grupo de los no transferibles, Otras son veces. atributos propios de Dios, esto de omnipotente, ¿verdad? Y que todos los que están allí sumados, conectados, Sí. le volvemos a dar gracias a todos los que están allí del otro Muchas lado, gracias. puedan creerlo también esto para su vida, sobre todo en este tiempo, ¿no? En que nos cuestionamos tantas cosas, en que parece que la situación global está tan difícil, que uno escucha las noticias, lee los periódicos y todos los días es una noticia que parece más difícil y más complicada que otra. Pero, ¿cómo podríamos explicar esto? Y luego, ¿cómo podríamos llevarlo a nuestra actualidad, al día a día, a lo que nos pasa todo el día cuando nos levantamos y tenemos que resolver las distintas situaciones de la vida? Pastor Cristian. Sí, bueno, es uno de los atributos quizá más hablados, ¿no? Y que Él lo puede todo, omnipotente. Él lo puede todo. Así como lo puede todo, si dejamos ese concepto solamente y lo pensamos de esa forma, empiezan a aparecer aquellas preguntas como si Dios puede hacer un cuadrado con 3 lados, o si puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda mover. No se trata de traerlo a nuestro razonamiento de nuevo con ese pensamiento tan humano, sino que se trata de que el querer de Dios en su omnipotencia está en su propósito hacerlo o no. Él no va a hacer cosas absurdas y tampoco va a permitir cosas que no tengan propósito. Por eso Él es todopoderoso y Él tiene esta cualidad que está dentro de su soberanía. Y dentro de su soberanía, Él administra esta omnipotencia, incluso en estos tiempos en los cuales estamos atravesando ya un tercio del año, donde hemos tenido que atravesar por esto que todo el mundo atravesó. Ahora, a Dios no se le escapa nada. Él es omnipotente. Él pudo haberlo detenido, pero no quiso en su propósito. En su propósito, Él permitió que esto ocurra, así como en el pasado. Lo que pasa es que nosotros ahora somos los actores en primera de banca o en primera plana, donde estamos viviéndolo en carne viva propia, de que muchas de las cosas que atravesamos no fueron buenas. Hay otros países que fueron aún peores. Pero sin duda, para todo cristiano, esto para dar aliento, como bien decía, no podemos vivir solamente llenándonos de literatura sin aplicar, sin aplicar. Y esto es para aplicar. Nuestro Dios es todopoderoso, pero no estuvo dentro de su soberanía detener esto.
no tenemos la respuesta del por qué, pero sí tenemos ahí que darle lugar a que Él es soberano y actúa bajo su omnipotencia dentro de su soberanía porque tiene un propósito, así como lo tiene con nuestra Argentina y celebramos que Córdoba ya tiene otra etapa dentro del proceso que vive el país, pero hay otros países que están todavía en otros, con otros números, otras cifras, pero de nuevo, Dios tiene poder y que vendrán cosas quizá que no podemos explicar, que no tenemos asidero bíblico, que sí solo tenemos que a ir directamente hacia decir, Él es soberano y permite, incluso pone a los gobernantes y a todos los que están en eminencia, los pone Él con su propósito. Y dice la Biblia en Hebreos, ahora me vino a la mente, Hebreos 13:1, que Él sustenta todas las cosas. Y todas las cosas por Él, por Jesucristo subsisten. Esto significa de que esta comunicación no podríamos hacerla así, que Jesús esté sustentándola. No es gracias a las comunicaciones, no es gracias a que tenemos internet, es gracias a que Él sustenta aún esta comunicación. Él sustenta todo. Y si ahí tenemos dudas, no deberíamos, porque la palabra ahí nos lleva a entender que tiene un propósito, Dios. Claro No sé que si... sí. Y me viene a la memoria este versículo que está en Efesios 3:20, dice que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Qué lindo es saber que Él es poderoso para hacer todo mucho más allá de lo que podamos entender, aún de lo que podemos pedir, ¿verdad? Esta es una característica innata, es Él. Y creo que está extremadamente unida a nuestra fe, ¿verdad? Absolutamente. O sea, esta característica se evidencia a través de la fe que cada uno de nosotros pueda tener. Así que esto es para compartirle a los hermanos en este tiempo, que quizás por ahí uno está atravesando situaciones difíciles, complicadas, bueno, que puedan abrazarse de esta palabra, ¿verdad? Así es, cómo no. Pastor Cristian, estamos llegando ya al final. Ha sido, la verdad, súper interesante todo lo que nos has compartido. Gracias por haber estado. Nos han quedado un montón de atributos. Me enviaste un archivo, si me permitís, ese cuadrito lo voy a copiar y se lo voy a dejar a todos los alumnos para que puedan tenerlo allí en nuestras redes sociales. Y gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por contarnos y enseñarnos un poco de todo lo mucho que sabes. Ha sido un honor tenerte. Un cariño grande quiero dejarle a tu esposa, Valeria, que le he tenido la oportunidad de conocerla aquí cuando han venido a Córdoba, una mujer hermosa de Dios. Cariño a tus hijos, a toda la iglesia, a toda la congregación, en tu palabra, ¿verdad? Sí, sí, Evelyn. En tu palabra, gracias a todos, que si alguno se ha sumado, gracias por estar acompañándonos en esta noche. Y bueno, ¿querés dejarle un saludo allí a nuestros alumnos? Sí, por supuesto. A ver, primero es a no bajar los brazos. Mucho todavía para estudiar, mucho para conocer a Dios, pero para poner por obra. Por eso los aliento a que no solamente se preparen, sino que sirvan al Señor. Y también agradecer, Evelyn, para mí es un honor poder haber participado de este momento tan precioso. Y mis cariños también para la familia, para los chicos, para Pastor Juan, para Pastor Carlos Velán y toda la familia de Cita con la Vida, y que el Señor los siga usando como lo habíamos visto, lo estamos viendo, que Dios está con ustedes, sinceramente. Bueno, muchas gracias, Pastor Cristian, muchas gracias a todos los alumnos.
Gracias por estar allí del otro lado, conectados juntos a nosotros. Como recién decía el pastor Cristian, ánimo en este tiempo que no nos estamos viendo presencialmente, pero estamos cursando a distancia. Y bueno, Dios mediante, en unas semanas también tendremos otro vivo para que puedan seguir instruyéndose y capacitándose en la palabra del Señor. Pastor Cristian, allí un gran saludo y bueno, nos vemos pronto. Gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias, Evelyn. Que Dios los bendiga a todos allí por Córdoba. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones.